Decían, ningún hombre regresa entero de la guerra, pero Walter Whitmore volvió con algo más que fantasmas. Esa noche volvió con una maldición. Apretó el cañón frío de la escopeta contra su pecho. La maldición termina esta noche, murmuró, ojos desorbitados, aliento apestando a whisky y guerra. Su hija, Eleanor, paralizada en el umbral, no podía hablar, no podía moverse. Entonces la puerta principal estalló con un estruendo más fuerte que el trueno y su mundo explotó. Era el verano de 1887. Tombstone, Arizona. Ese calor que cocinaba serpientes de cascabel sobre las rocas acortaba el genio de los hombres y hacía que los secretos enterrados brotaran a la superficie. Eleanor llevaba semanas recuperándose en la casa del Dr. Gabriel Monroe, desde que la encontraron inconsciente después de que un caballo la arrojara a un barranco. Sus piernas seguían débiles, pero su voluntad era fuerte. Quería respuestas sobre su madre, sobre el pasado, sobre por qué su padre enloquecía cada verano cuando cambiaba el viento. Monroe era el único hombre que había visto llorar a su padre. También fue la última persona que vio con vida a su tío Matthew en Gettysburg, en una tienda de campaña empapada de sangre bajo fuego. Nadie habló de ese día. Ni Monroe, ni Walter, ni siquiera su madre, que murió 10 años después, susurrando algo que Eleanor era demasiado joven para entender. Hasta ahora. Todo comenzó con un reloj de bolsillo plateado que Eleanor encontró enterrado en un viejo baúl médico. La inscripción decía, «La verdad os hará libres». Pero no fue libertad lo que sintió Eleanor, fue miedo. Porque su padre se estaba desmoronando viendo cosas, oyendo voces, diciendo que la muerte de su madre no fue un accidente, sino un castigo. Monroe guardó silencio, siempre el buen doctor, siempre conteniendo. Pero cuando Walter apareció medio borracho, medio poseído y dispuesto a dispararse algo dentro de Monroe, se quebró. Y esa noche, la maldición volvió a casa. Walter Whitmore no solo apuntó esa escopeta contra su pecho, la apuntó contra todo lo que su familia representaba, pero lo que Eleanor no sabía era que aquello ni siquiera era el comienzo. Era solo la chispa encendida en una mecha que había descubierto una semana antes. Mientras el sol abrasador de Arizona golpeaba y las serpientes se escondían entre las rocas, Eleanor descubrió un calor extraño bajo las tablas del suelo de la clínica de Monroe. Al raspar, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero y una carta amarillenta oculta detrás de un reloj plateado, el mismo que llevaba grabadas las palabras, «La verdad os hará libres». Desplegó la carta con dedos temblorosos en el calor del desierto. La escritura femenina familiar hablaba de amor, de deber y de una promesa secreta hecha en un campo de batalla ensangrentado. Una promesa entre su madre y el doctor Monroe. La carta terminaba con una súplica que apenas pudo susurrar: «Si algo me pasa, necesito que cuides de nuestra hija». Cuando Monroe encontró a Eleanor entre esos objetos, su rostro se puso tan pálido como la lápida detrás de su clínica. Esa mirada lo dijo todo. El hombre que había curado su pierna y susurrado oraciones en sus noches sabía mucho más de lo que había confesado. Lo sabía porque lo presenció todo. El dolor de su madre, sus promesas y la llamada fatal que nunca hizo para salvar su propia vida. Y no era solo culpa. Era nostalgia cruda sin filtro. Quizá hasta arrepentimiento. Eleanor siguió leyendo. Página tras página, describía Gettysburg, una tienda médica improvisada, hombres gritando ayuda y su madre tarareando suavemente para calmarlos. Una melodía que solo cirujanos y soldados conocían. Todo se resumía en aquella carta: «Cumpliré con ella».
Gabrielle sin secretos. Pero eso fue antes de la devastación de Walter, antes de que su hermano Matthew muriera con la madre de Eleanor a su lado, antes de que la muerte convirtiera su mente en un campo de batalla. Finalmente Monroe habló. Admitió que después de la guerra se marchó al oeste intentando olvidar. Enterró la carta en ese cofre sin atreverse a contactar a la madre de Eleanor de nuevo, porque la verdad era que no sabía si ella quería que lo hiciera. Pensó que no. ¿Y qué quedaba entonces para Eleanor? Una hija descubriendo que su madre había amado a otro hombre. Un doctor dividido entre el deber y el amor. Y un padre desmoronado bajo el peso de sus demonios, convencido de que no estaban malditos por Dios, sino por secretos. Cuando Walter irrumpió con la escopeta, la pequeña cabaña estalló como si sus vidas hubieran sido una broma cruel, persiguiéndolos en el desierto. Eleanor dio un paso al frente y dijo con voz más firme que la brisa del desierto: «Quiero toda la verdad». Ese instante, esa frase fue el ancla. Porque ahora también tú quieres saber cuál es la verdad completa, y más aún a dónde demonios irán desde aquí. La cabaña de Monroe se sintió más pequeña que nunca, y Eleanor sintió todo encogerse dentro de sí cuando él finalmente dijo la verdad. Se acomodó las gafas, manos temblorosas bajo el calor. Tu madre y yo nos quisimos profundamente, Eleanor, pero ella eligió a tu padre. Eligió el deber sobre el amor. El corazón de Eleanor se encogió. Quiso hablar, pero no pudo. Monroe continuó. Cuando murió tras el parto, encontré su carta demasiado tarde. La enterré en ese cofre porque pensé que tal vez no debía entrometerme. Creí que era feliz con Walter. Eleanor tragó saliva. Entonces te pidió que cuidaras de mí, susurró, no de él. Monroe asintió. La culpa en los ojos. Lo prometí. Y he cumplido esa promesa. El silencio cayó sobre ellos como el sol de Arizona. Finalmente Eleanor preguntó: ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué callar? Monroe suspiró. Tenía miedo, niña. Miedo de que mi amor los destruyera a ambos. Me mantuve al margen por respeto. Pero al hacerlo fallé a todos. Ella se acercó un paso. Papá cree que todo esto es por una maldición. Monroe miró hacia la ventana donde danzaban los torbellinos de polvo. Walter no entiende el duelo, dijo, ni la carga que llevó tras la muerte de su hermano y de tu madre, y lo descargó en ti. Eleanor recordó por qué había venido por la verdad. Lo que necesito ahora no es solo la verdad, es perdón. De él, de ti y de mí misma. Monroe la miró, orgullo y tristeza mezclándose en su mirada. Entonces, ayudemos a tu padre juntos. Y allí mismo, en esa cabaña polvorienta, nació un plan. Un modo de llegar a Walter. Tal vez sanarlo. Tal vez sanarlos a todos. Walter Whitmore estaba sentado en el porche sombrero bajo, mirando al polvo rojo, como si le debiera respuestas. Su camisa empapada de sudor, sus ojos oscuros, como nubes de tormenta. No había tocado la botella en 2 días, pero se veía igual de atormentado sobrio. Eleanor bajó del carro de Monroe, cojeando un poco Monroe tras ella. Ni una palabra, solo las cigarras murmurando viejas historias de guerra. Walter levantó la vista y sus ojos se abrieron de golpe. Lo trajiste de vuelta, gruñó voz áspera como grava contra metal. Eleanor no se inmutó. No eres el único cargando fantasmas. Monroe alzó las manos conciliador. No vine a discutir, Walter. Vine porque Eleanor lo pidió. La mandíbula de Walter crujió. ¿Y ahora qué? Vienen a decirme que siempre fui el villano. Eleanor avanzó firme. No. Venimos a decirte que conocemos la verdad. Y seguimos aquí.
Eso lo golpeó fuerte. Ella dejó caer el reloj de bolsillo en su regazo con la carta de su madre dentro. Léela. O no. Pero debes saber que ella nunca te odió. Te perdonó porque intentabas con todas tus fuerzas ser el hombre que ella recordaba antes de que la guerra te rompiera. Walter no se movió. Monroe se sentó a su lado callado, solo estando allí como saben hacer los hombres cuando saben que las palabras no arreglarán nada. Finalmente Walter susurró. Ella me amó alguna vez, ¿verdad? Eleanor asintió. Sí. Y también se amó lo suficiente para querer algo mejor para ti. Eso no te hace villano, solo te hace humano. En ese silencio polvoriento algo se quebró. Quizá no perdón, aún no. Pero algo cercano. Eleanor se sentó en los escalones del porche, el sudor pegando su vestido a la espalda, el corazón latiendo fuerte, sin saber si aquello era sanar o solo romper en otra dirección. Y aquí está la parte que se queda contigo: enfrentar la verdad no trae paz. Solo detiene la hemorragia. El verano en Colorado se estiró como una segunda oportunidad. La vieja casa del rancho ya no resonaba con ira, sino con martillazos, aserrín y risas. Esa risa que solo llega cuando al fin se nombra el dolor y se enfrenta. Eleanor se paró frente a la nueva clínica, su nombre recién pintado en el letrero Dra. Eleanor Whitmore. Su cojera había desaparecido con el tiempo, pero la memoria de cada paso doloroso seguía viva. Y eso quizá era lo correcto. Adentro Monroe atendía a un niño con la muñeca rota. Su voz calma, firme, orgullosa. Eleanor lo miró un instante respirando hondo. Ese lugar ya no era un sueño. Era real. Era suyo. Y Walter esa primavera cabalgó hacia Durango a trabajar en un establo. Sobrio, más callado, enviando cartas, con menos excusas y más preguntas. Tal vez nunca serían una familia perfecta. Pero ya no eran fantasmas. Eran personas intentando, tropezando, presentándose de todos modos. Una tarde con el sol hundiéndose tras las colinas, Eleanor se sentó en el porche. Monroe a su lado, sus manos cerca pero sin tocarse. ¿Eres feliz?, preguntó él. Ella sonrió despacio. Aún no termino, pero por fin soy libre. El reloj de bolsillo brillaba sobre la mesa atrapando la última luz del día. La verdad la había liberado, no porque fuera fácil, sino porque ahora era suya para cargarla.